¿Cuál es la historia de la fotografía? La fotografía es el recuento de invenciones, hallazgos científicos y perfeccionamientos técnicos que permitieron al ser humano capturar por primera vez una imagen sobre una superficie fotosensible, utilizando para ello la luz y ciertos elementos químicos que reaccionan con ella. En el año 1824, el científico francés Nicéphore Niepce obtuvo las primeras imágenes fotográficas. Esta imagen, entre otras que se tomaron en el mismo sitio y con la misma técnica, son consideradas las primeras fotografías de la historia, motivo por el cual Niepce es considerado el padre de la fotografía y, por supuesto, el primer punto de inflexión de este arte. Cuando comenzó con sus investigaciones, necesitaba un poco más de 8 horas de exposición a plena luz del día para obtener sus imágenes. Un tiempo después, entró en contacto con Daguerre, que se interesó por su invento e insistió en un acuerdo de trabajo para que le revelara su procedimiento. Al poco tiempo, el daguerrotipo era muy popular, ya que era útil para obtener retratos y su calidad de imagen era superior a otras. Estos retratos comenzaron a divulgarse entre la clase burguesa de la Revolución Industrial por ser mucho más baratos que los cuadros pintados, lo que dio un gran impulso a esta nueva técnica y conllevó un gran conflicto con los artistas de la época. Con el nacimiento de la fotografía nacieron dos pensamientos. Primero, la fotografía venía a robarle lugar al arte que debía en ese momento presentar la realidad a su mejor perfección. En segundo lugar, y gracias a lo que acabo de decir, el arte podía ser liberado y explorar nuevas áreas. El mismo autor Baudelaire advirtió, según él, los límites que la fotografía no debía traspasar. Según Baudelaire, la fotografía era una simple herramienta de reproducción de lo real, una técnica, mientras que el arte era una creación imaginaria del artista, era más auténtico. La llegada de la fotografía plantea nuevos paradigmas en el fenómeno de la representación hasta el momento. Nada había representado la realidad como un espejo o como una representación objetiva. A base de esta problemática que genera si la fotografía podía ser representada como arte o no, y si venía a robarle el lugar a la pintura, Philippe Dubois hace una profunda reflexión al respecto. Analiza 3 momentos de la fotografía. En primer lugar, esta es considerada como un espejo de lo real, el discurso de la mímesis, un ícono. Esta idea radica en el reconocimiento que tiene el proceso fotográfico como fenómeno objetivo, que no miente ni pasa por interpretaciones. La fotografía emerge en un proceso en el que no invierte la mano del hombre. Este solo se conforma por ser nada más que el operador de ese artefacto. Es bajo esta idea que la fotografía se conforma como un discurso de verosimilitud, la noción de la realidad y un espejo que no miente. La imagen se presenta así por semejanza, un ícono en términos de Peirce, que puede representar a su objeto porque reconocemos en ella características del referente. Una pintura puede remitir al objeto por su semejanza, incluso mejor que la fotografía, pero la pintura no nos hace sentir que el objeto existió y nos hace sospechar de que puede haber sido solo una representación de la imaginación del artista. En segundo lugar, se consideró la fotografía como una transformación de lo real, de tal forma que desde que alguien determina el encuadro de la realidad, ya implica una condición ideológica, y es por ello que hay un estricto sentido, una transformación técnica y retórica de la imagen. Así, la fotografía captura una parte de la realidad que a fin de cuentas no es más que una simple elección arbitraria y en ese sentido una transformación del sentido. Y por último, la fotografía como huella de lo real. La fotografía no es objetiva, siempre ofrece la visión del autor, no explica ni interpreta. Solo busca lograr una fusión con lo real. Es muestra de una afirmación de existencia, pero no de sentido. La realidad nunca puede ser representada en un solo instante. Y a pesar de que todavía hay quienes creen que la fotografía carece de valores expresivos, creativos y artísticos, porque se concentra en una máquina, hace mucho la discusión ya quedó superada.